Dios les bendiga a todos mis hermanos, sean muy bienvenidos a este servicio del día de hoy, día domingo del mes de mayo de este año 2020. Estamos muy contentos y les damos la bienvenida a este nuestro culto dominical. Vamos a predicar, sabemos que por cuestiones de la pandemia del COVID-19 nos estamos congregando así a través de servicios en línea y en casa cada uno con su familia recibe la palabra de Dios, pero nada impide que nosotros busquemos realmente del Señor y que podamos escuchar hoy su voz, y para eso estamos entonces acá en esta reunión. Me gustaría pedirles que por favor compartieran el enlace con otros hermanos de la iglesia, con amigos, con familiares, gente que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar y me gustaría pedirles que por favor abrieran sus Biblias en esta mañana. Abran sus Biblias en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Y vamos entonces a comenzar. Apocalipsis capítulo 1, cuando estén allí pueden decir amén. Puede escribir un amén ahí en la pantalla para saber que está conectado. Me gustaría también irle pidiendo a cada familia de la congregación que fuera colocando allí amén cuando usted encuentre el versículo. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer el versículo 7. Estoy esperando los comentarios, estoy esperando que cada uno pueda decir amén para saber que ya están allí leyendo sus Biblias y comenzar. Damos gloria al Señor. Bueno, un saludo muy especial, Pastor Omar, muchas gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga. Y cada familia, mis hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer. Estoy esperando que coloquen amén. Bendito sea el Señor. Bueno, comenzamos entonces. Dice la palabra del Señor: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos hablar en esta mañana sobre la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de predicar, me gustaría invitarlos a que pudiéramos orar. Cada uno allí en casa tome la mano de sus familiares con los que usted esté. Si está solo, ponga su mano en su corazón, incline su rostro. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos hable en esta mañana. Poderoso Dios, te exaltamos y te honramos, Padre eterno y santo, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos muchas gracias porque estamos congregados, Señor, a través de estos medios, Padre. Tú nos permites venir, Señor, y reunirnos como hermanos, como familia, Señor, para escuchar una palabra tuya, Padre. Abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, derrámate con poder. Yo te lo quiero rogar, Señor. Derrámate con poder, Señor, sobre cada vida. Ven con tu gloria y limpia cada corazón, limpia cada mente, mi Señor. Yo te pido que tu luz fluya, Señor, y que ninguna tiniebla prevalezca. Y que ahora, Señor, todo miedo, todo temor, toda angustia y preocupación se vaya, sea disipada por tu poder, Señor. Y que mientras yo predico, Señor, tú toques los corazones y las vidas, y que levantes la fe a tu pueblo. Y te pedimos todos juntos, Espíritu Santo de Dios, danos oídos para oír lo que hoy tienes que decirnos a nosotros, tu iglesia. Te damos gloria, Señor, te damos honra. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Sean todos muy bienvenidos, mis amados hermanos. Les quiero dar la bienvenida a los que ya están aquí con nosotros, a la familia Pena Sarmiento, muchas gracias. A mi hermana Rosarito en México, muchas gracias por estar con nosotros. La familia Jiménez también, gracias por estar con nosotros aquí conectados. A la familia Cárdenas, gracias.
Veo aquí a mi hermana Ruth también, les doy un saludo muy especial, y todos los demás que se encuentran, no alcanzo a ver todos los nombres, pero bueno, les doy la bienvenida y les agradezco mucho por estar acá con nosotros. Vamos a hablar sobre la segunda venida de Jesucristo. Y este es un tema que yo le pido al Señor, yo le ruego a Dios que hoy ustedes logren entender a través de la palabra de Dios que lo que viene para nosotros es glorioso, que nosotros necesitamos despojarnos del miedo, que necesitamos ya de una vez por todas dejar la angustia, las dudas y meternos realmente en esta película maravillosa que la Biblia está mostrando acerca del fin de los tiempos. Pero no meternos en esto de una manera tímida, con miedos, con temores, con preocupaciones o angustias, no, sino que meternos de lleno en esta película en la cual nosotros somos protagonistas. Nosotros hacemos parte de este llamado maravilloso que Dios ha hecho de reunirnos con su Hijo para siempre. Y todo miedo, todo temor tiene que desaparecer de nuestros corazones, porque no hay un evento más esperado a lo largo de toda la historia. No hay nada mejor que el regreso de Jesucristo. Y cuando Él venga y reina y gobierne con poder en su creación, porque toda esta es su creación. Y hoy vamos a estar discutiendo a través de la palabra de Dios, vamos a estar mirando cómo Él nos habla a través de sus apóstoles, de los discípulos, de aquellos que fueron testigos de su predicación, de sus milagros, aquellos que escucharon sobre la profecía de lo que vendría para los últimos tiempos en los que ustedes y yo estamos hoy ya. Y vamos a coger una fortaleza en nuestra fe. Vamos a recargar realmente nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y hemos estado en oración. Yo sé que ahorita estaba un grupo de intercesores aquí en la congregación, estaban desde las casas orando, intercediendo por este servicio, para que Dios rompa velos, rompa cadenas y ataduras en la gente, y que nos preparemos para encontrarnos con el Rey de Reyes, el Rey del universo, Jesucristo de Nazaret. Entonces vamos a comenzar aquí en el libro de Apocalipsis. Y les quiero pedir, nunca vayan a tener temor de leer el libro de Apocalipsis. Pueda que no comprendan muchísimas cosas. No existe un solo teólogo en el mundo que comprenda todas las cosas de Apocalipsis. No lo ha existido en toda la historia ni lo existirá, porque este es un libro dado a los siervos de Jesucristo acerca de las cosas finales. Pero para poder comprender lo que aquí se nos dice, necesitamos entrar profundamente en intimidad con Dios. Entonces hay cosas que Dios revela y hay otras cosas que Dios deja en misterios, que deja ocultas. ¿Para qué? Para que nosotros esperemos en Él. Y eso es lo más maravilloso de nuestro Dios, que podemos poner nuestra confianza en Él, porque Él conoce todas las cosas. Nosotros no, pero Él sí las conoce. Así es que vamos a comenzar aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, apenas empezando el libro, en el versículo 7. Dice Juan el apóstol, su discípulo amado, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La venida de Jesucristo va a ser un hecho conocido por toda la humanidad. No va a pasar desapercibido. El reino de Jesucristo instalado aquí sobre la tierra, su reinado milenial, está a punto de comenzar. Y todos vamos a ser testigos de eso, tanto sus hijos, sus siervos, como sus enemigos, sus adversarios. Todos, toda la humanidad seremos testigos del hecho más maravilloso de todos los tiempos. El reino de Jesucristo, no más presidentes, no más dictadores, no más tiranos sobre la tierra, no más maldad sobre la tierra. Jesús como Rey, gobernando su creación desde aquí, desde la tierra. No significa que Él hoy no esté gobernando. Claro que Jesús hoy está gobernando, y lo veremos ahora más adelante en la palabra de Dios. Pero Jesús hoy está gobernando sentado en su trono en el cielo junto a su Padre. Pero nosotros estamos invitados
a un evento glorioso y maravilloso, a la batalla milenial en la cual Jesucristo destruirá a todos sus adversarios. Pero también otro evento maravilloso, a las bodas del Cordero, cuando nosotros nos casemos con Jesucristo y seamos uno para siempre con Él. Así es que vamos a tomar hoy fuerzas y vamos a enfocarnos correctamente, porque mucha gente, incluyendo mucho cristiano, están atemorizados por todo lo que están viendo, pero no es la forma. Necesitamos entender que lo que viene es lo mejor. Y hoy tenemos esta gran invitación de ser participantes de la gloria de Cristo. Entonces el apóstol Juan nos está diciendo que todo ojo verá la venida de Jesucristo y que vendrá en las nubes y que vendrá a instalar su reino sobre la creación. Y cuando hablamos de este versículo en especial, cuando nosotros queremos explicar cómo será la venida de Jesús, aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 19, se nos dice, en el capítulo 19 de Apocalipsis, a partir del versículo 11, se nos dice que el Señor Jesucristo regresará en un caballo blanco y que su nombre es fiel y verdadero, y que con justicia pelea y juzga. Dice que sus ojos eran como llama de fuego y que había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, yo digo amén a este evento maravilloso. Jesucristo viene por segunda vez. Pero esa imagen de la iglesia imperial romana, de un Cristo flacuchento, moribundo en una cruz, esa imagen de un pobrecito, por eso mucha gente le dice Diosito o Papá Diosito, y pobrecito Jesús quedó en esa cruz clavado y cómo lo acabaron. No. La segunda venida de Jesucristo no tiene nada que ver con su primera venida, en la cual Él destruyó el reino de las tinieblas y conquistó la vida, le quitó las llaves a la muerte, y ahora Él vence con poder. Y cuando regrese por segunda vez, ya no entra en Jerusalén manso y humilde y montado en un asno. Ahora viene montado en un caballo blanco. Y dice que sus ojos son como llama de fuego, hablando del poder y de la gloria que Él trae. Y dice que sus vestiduras vienen manchadas en sangre porque ha pisado el lagar de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa? Que el poder de Jesucristo se va a manifestar sobre todos sus enemigos, y no va a quedar un solo enemigo de Cristo que Él no aplaste con su poder. Dice que trae una vara de hierro para regir a las naciones. ¿Qué significa? Que el poder de Jesucristo, el reino de Dios, se va a extender sobre toda esta tierra. No habrá lugar en este planeta donde la gloria de Dios no llegue. Y nosotros estamos invitados a ser parte de ese ejército. Dice que los ejércitos celestiales venían también vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Ahora, imagine usted esta escena. Es una escena que ninguna película de Hollywood le puede a usted realmente mostrar la grandeza y la magnitud de lo que se avecina. Los cielos abriéndose, las nubes del cielo enrollándose, y una señal, una luz más poderosa que la del sol, resplandeciendo con gloria, trompetas sonando y ejércitos angelicales en caballos blancos rodeando toda la tierra.
y todos sus enemigos huyendo de la ira del Cordero de Dios, que ahora viene como un león, que viene con el poder y con la gloria que Él siempre ha tenido como Dios que es. Y ese evento maravilloso es el que ustedes y yo estamos esperando. Por supuesto, sabemos que antes de este evento va a venir la instalación del reino de las tinieblas, de cómo Satanás hará su último intento para destruir a la humanidad y engañar a multitudes. Sabemos que antes se levantará un reinado que tratará de ser universal, que tratará de someter a toda la humanidad, pero no lo podrá hacer. El reinado del anticristo con el falso profeta, tratando de hacer con engaño y con algunas señales mentirosas, tratando de imitar el poder de Dios. Pero bien sabemos que ellos son los primeros, como dice el versículo 19 y 20, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Una batalla bastante rápida. Jesucristo viene a ratificar una vez más su poder, como cuando hace 2000 años, después de la cruz y descender al infierno, coge a Satanás, coge a todos los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad y les dice: póstrense delante de mí, y aplasta la cabeza de Satanás, le quita el imperio de la muerte, le quita la potestad que él había robado a Adán y a Eva con el pecado, y resucita con poder de entre los muertos Jesucristo, y resucita con un cuerpo incorruptible, un cuerpo imperecedero, y nos da esa autoridad y ese poder ahora a nosotros, su iglesia. Por eso este es el tiempo de avivamiento de la iglesia. Este es el tiempo de despertar de la iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia lave sus vestiduras. Este es el tiempo en que la iglesia ore con más poder por la salvación de este mundo perdido. Este es el tiempo en que nosotros llenemos nuestras lámparas con aceite, llenemos nuestros cántaros con aceite, nos llenemos del poder, de la unción del Espíritu Santo. Esta iglesia postrera tendrá más gloria que la primera. Veremos mayores milagros que los que vieron los discípulos de Jesucristo. Veremos un gran despertar a nivel mundial. Mientras Satanás trata de poner su reinado sobre esta tierra, lo cual jamás le será permitido, solo por un poco de tiempo se le concederá vencer a los santos de Dios. Nosotros veremos un avivamiento como nunca antes, en donde miles y millones de personas vendrán a Cristo y todos juntos nos reuniremos con el Señor en las nubes y regresaremos con Él para poner fin al reinado de Satanás. Eso es, amada iglesia, lo que me hace a mí como predicador seguir adelante, a pesar de la frialdad espiritual de la gente, a pesar de la indiferencia de muchos, de la incredulidad de muchos, a pesar de que mucho pueblo de Dios hoy está desapercibido de estas cosas. Es este evento el que a predicadores como a mí, pastores en todos los países del mundo, estamos dispuestos a enfrentar la persecución, a enfrentar la burla, la crítica, a enfrentar lo que sea que el diablo quiera poner contra nosotros, porque sabemos que Jesucristo ya venció. Jesucristo ya venció y regresará muy pronto con todo su poder para recoger a los que le esperamos. Y es ese hecho el que hoy yo quiero compartir con ustedes. Este jinete del caballo blanco se menciona también en los primeros capítulos de Apocalipsis. En el capítulo 6 se nos menciona que al ser desatados los sellos que contienen los juicios de Dios,
en Apocalipsis capítulo 6, el Cordero de Dios, que es el único digno de desatar los sellos de los juicios de Dios. No había nadie más digno en el cielo o en la tierra, únicamente el Cordero desata los sellos, y al desatar los sellos, dice el versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, algunas malas interpretaciones bíblicas, como la de la iglesia imperial, la iglesia romana, dicen que este es Jesús, que sale a conquistar todas las naciones en una gran religión mundial. Vemos que no es Jesús por los hechos que vienen después del primer sello. El segundo sello dice que es un caballo bermejo o rojo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. Dice que se matasen unos a otros. El tercer sello, en el versículo 5, dice que venía un jinete en un caballo negro y tenía una balanza en la mano para matar con hambre a la gente. El versículo 7 nos habla del cuarto sello, en donde venía otro jinete en un caballo amarillo, pero este jinete se llamaba Muerte y lo seguía el infierno. Entonces, por eso nosotros entendemos que ambos jinetes, el caballo blanco del capítulo 19, que viene para vencer a todos sus enemigos y a ponerle fin al diablo y a instalar la paz perdurable sobre la tierra, no es el mismo jinete del capítulo 6. El capítulo 6 no es otra cosa más que el inicio de la apostasía. Pablo, en segunda carta a los tesalonicenses, les advierte que la venida de Jesucristo no vendría sin que antes viniera el engaño, este jinete del caballo blanco, con un gran movimiento mundial, en el cual no solo la iglesia imperial estará engañando a la humanidad, no solo la iglesia romana, la iglesia cristiana, multitudes de cristianos vendrán y harán parte de este movimiento ecuménico, una mezcla entre la iglesia imperial, las tradiciones, los rituales del mundo, los rituales paganos, el evangelio de la prosperidad de las falsas iglesias cristianas que hoy están en el evangelio de la prosperidad, se integrarán allí. Musulmanes entrarán, mormones entrarán, testigos de Jehová, budistas, el movimiento de la nueva era, espiritistas, todo en una sola religión reunida bajo el poder de este jinete del caballo blanco. Poder que el Señor Jesucristo romperá con la espada que sale de su boca. ¿Cuál es la espada que sale de su boca? Esta palabra que hoy estamos predicando, la cual será predicada hasta el fin de la tierra. Hasta lo último de la tierra será predicada esta palabra de poder, y entonces vendrá el fin de la apostasía, vendrá el fin del gobierno del diablo, vendrá el fin de lo que el falso profeta y el anticristo querrán instalar sobre la tierra, y seremos dados en gloria. Jesucristo va a recoger a una iglesia gloriosa, santa, llena de la unción, llena del poder del Espíritu de Dios. Una iglesia en términos terrenales pobre, una iglesia que no se habrá puesto la marca de la bestia, una iglesia que no podrá ni comprar ni vender, una iglesia perseguida y atribulada, pero llena del poder de Dios, llena de amor y de pasión por Cristo. Una iglesia que, como dice al final el libro de Apocalipsis, una iglesia que junto al Espíritu le dicen: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y esa es nuestra oración el día de hoy. Que su reino venga. Ya es hora de que el Mesías venga por nosotros. Ya es hora de ver la restauración de Israel, de ver a los judíos que le traspasaron, de verlos a ellos voltear su mirada, como dice el profeta Zacarías, voltear su mirada a aquel que ellos mismos traspasaron y decir: Él es nuestra salvación. Y la palabra en salvación en hebreo no es otra cosa más que Yeshua, o Jesús en español para nosotros. Jesús nuestro Salvador, va a decir Israel completamente. Los judíos vendrán y seremos un solo pueblo con el Señor para siempre. Y esto es lo que nosotros debemos coger, la palabra de Dios.
y estudiarlo y llenarnos de estas fuerzas, mis hermanos. Mi mensaje no es un mensaje motivacional, porque yo no les estoy diciendo que no vayamos a tener que sufrir. Claro que vendrá sufrimiento, vendrá dolor, pero entre más fuerte sea el fuego, más nos avivaremos en la pureza y en el poder de Dios. Y yo no sé cuántos pueden decir un fuerte amén. Me gustaría que ustedes, si lo sienten en su espíritu, escriba amén. Escríbalo y créalo, porque esto es lo que viene para nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, el principio y el fin. Todos esos son nombres que no alcanzan a expresar la grandeza y la magnitud de nuestro Dios. Son insuficientes frente al poder desbordante, infinito que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios es muy grande, mis hermanos. El Señor Dios Todopoderoso de la creación va a enviar al Rey del universo, Jesucristo, a recoger a su iglesia. Y tú estás hoy invitado. Por eso yo espero que este mensaje te sirva para prepararte. Que este mensaje te sirva a ti para despojarte, para coger más fuerza contra el pecado, para entender que el pecado es la fuerza que Satanás tiene contra tu vida. Mira, los apóstoles nos hablaron como Juan nos está diciendo aquí en Apocalipsis 1. Juan vio esta revelación y dice la palabra, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hace 2000 años Juan escribió este libro entre el 94 o el 96 antes de Cristo. Hace 2000 años. Casi 2000 años que él escribió esto y dijo el tiempo está cerca, lo cual nos quiere decir a nosotros, a ti y a mí, que si ellos sabían que el tiempo está cerca, para nosotros esto es algo ya inminente, mis hermanos. Esto ya para nosotros es algo inminente. Ellos lo esperaban. Juan está encarcelado, Juan está en la isla de Patmos, una prisión para los peores criminales. Pero Juan está lleno de gozo, sabiendo lo que viene para el mundo. Entonces dice el versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu con E mayúscula, en la presencia del Espíritu Santo, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, Apocalipsis es la narración, es un libro narrativo, no es un libro lleno de hipérboles o de parábolas o de ilustraciones de cómo él se imagina o él quiso decir algo. No, este es un libro narrativo en donde Juan está escribiendo la historia del futuro, porque Dios conoce el futuro. Y Juan lo está viendo de primera mano. Dice que cuando lo volvió a ver, el versículo 12, cuando volvió a ver quién hablaba con él, el que le hablaba no era el mismo sobre el cual él había recostado su cabeza en su pecho. Aquel que le había visto morir, aquel que le había dicho, hijo, he ahí a tu madre, o sea, aquel que le dejó al cuidado de él a su madre y a sus hermanos. Entonces no era el mismo. Dice que cuando lo volteó a ver, dice que vio 7 candeleros y dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, la santidad de nuestro Dios, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, la realeza de nuestro Dios. Él es rey, Él es rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, hablando de pureza, hablando de ancianidad. Sabiduría infinita tiene nuestro Cristo, pero como llama de fuego. Esos ojos que traspasan todo, ese juez del universo sobre el cual tú no te puedes esconder, no hay pecado que tú puedas esconder de Él. Él conoce tu mente, tu corazón. Por eso este es el tiempo del arrepentimiento, de la humillación, de confesar nuestros pecados, de traerlos delante de Él. Si tú pecaste, si tú estás en este momento mal con Dios, este es el tiempo de tú ir a los pies de Jesús y confesar y recibir el beneficio de su sangre y limpiar tus pecados con su sangre y llenarte con su Espíritu Santo. Recuerda esto:
Sin la sangre de Jesús no hay Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no hay sangre. Son uno. ¿Qué significa? Que el perdón de pecados en mi vida trae la presencia del Espíritu Santo, y que la presencia del Espíritu Santo se lleva mi pecado. Por eso cuando el Espíritu Santo bautiza a un creyente, llena la vida de un creyente, su pecado pasa, ya tiene un poder diferente contra el pecado. Por eso aquel que no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, aquel que no ha nacido de nuevo, sigue muerto en sus pecados. Por eso los practica, por eso no logra resistir la tentación. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la sangre de Cristo se manifiesta y la pureza del Rey de Reyes entra en tu vida. Sus ejércitos están a tu favor para pelear a favor de ti. Es lo más maravilloso que puedo yo decirles a ustedes, mis hermanos. El apóstol Juan ve a este Señor Dios Todopoderoso y no logra reconocerlo, su grandeza, porque él vio a un Cristo hecho hombre, él vio a un Cristo resucitado, pero él no ha entendido la grandeza y el poder de Dios en la persona de Jesús. Para Juan era un misterio. Por eso cuando lo ve, dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Juan, el apóstol, cae como muerto a los pies de Jesús. Amados hermanos, esto nos habla de que tenemos que prepararnos para recibir como debe ser correctamente al Señor. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21, y vamos a ver por qué nosotros debemos prepararnos. Lucas capítulo 21, por favor. Hoy vamos a hablar misterios. Dice el versículo 17, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Sí, viene una persecución para los cristianos. En casa, en la sociedad, en el trabajo, en las naciones, sí viene una persecución. Pero dice el Señor, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hablando que todo lo que el Señor permita, Él seguirá estando en control. Por eso nosotros, en medio de lo que sea que venga, tenemos que confiar en Él y estar seguros en Él. Él no ha perdido el control, Él sigue estando y siempre estará en control. Por eso dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. ¿Cómo así? Nos van a quitar la vida. Vamos a tener que dar la vida por Jesús y no van a morir los cabellos de nuestra cabeza. Lo que Él nos está diciendo es, aun si tú tienes que dar tu vida, la darás porque yo soy el que lo estoy permitiendo. Nadie te quita la vida, tú la das, lo cual ahora lo leeremos en el Evangelio de Juan. Pero continúa la instrucción del Señor Jesús, dice, con vuestra paciencia, versículo 19, ganaréis vuestras almas. Paciencia, la palabra paciencia en griego es la palabra hupomone, que son dos palabras juntas. Hupomone, hupo significa poner debajo de nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro temor, nuestros sueños, nuestros anhelos, todas nuestras emociones, ponerlas debajo del control de Dios. Hupomone. La paciencia que requiere el cristiano, el pueblo de Dios para este último tiempo, significa poner todo, absolutamente todo, debajo del control de Dios. Y yo no sé cuántos puedan decir amén. Los que no le han rendido en este tiempo al Señor sus vidas de verdad. Muchos cristianos que son solo cristianos de nombre. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si tu corazón aún está centrado en tu familia, si todavía tu mayor amor es tu esposo, tu esposa o tus hijos, si tus cosas terrenales es lo que más te preocupan, significa que no le has rendido todo al Señor. Hupomone, trae todo eso debajo del Señor, entrégalo y ríndelo, que Él tiene el control. Con esa paciencia, con esa preparación, tú vas a poder llegar hasta el final. De lo contrario, no perseverarás. Por eso dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestro premio final es nuestra propia alma. Ese es nuestro premio, ganar nuestra alma, ver nuestra alma en el reino de los cielos, vernos a nosotros haciendo parte del ejército celestial, del ejército angelical que viene con Cristo. No ser parte del ejército enemigo que va a ser aplastado por Jesucristo. Y mira, son cosas que el Señor Jesús nos enseñó.
Jesús nos dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, si en este tiempo tú estás enemistado con Dios por cualquier asunto, o tu pecado te tiene separado de Él, este es el tiempo de reconciliarte. Este es el tiempo de venir a Él. Este es el tiempo de rendirte a Él. Porque estabas contra Él, ahora vas a estar con Él. Ahora es el tiempo de juntar con Él. ¿Juntar qué? El reino de Dios. Juntar las almas que van a ser salvas. No desparramarlas. Juntar las almas. Este es el tiempo de salvación. Este es el día de salvación. Dice el Señor en el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando. El velar no es conectarte el domingo o el viernes al estudio bíblico. No, el velar es en oración, es en lectura de la palabra. Tú necesitas leer el manual de vida todos los días y ahora con mayor intensidad que antes. Tú necesitas orar en todo tiempo, mañana, tarde y noche. ¿Para qué tengo que orar? Me preguntarás. Dice el Señor, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces fíjate que si nosotros no oramos en este tiempo, no nos llenamos del Espíritu Santo, vienen dos grandes batallas para el cristiano. Dos grandes batallas. Número uno, resistir a lo que viene, que es tan terrible. Resistir al gobierno del anticristo, resistir a que se va a poner la marca de la bestia, resistir a la apostasía de la iglesia, al engaño, al falso profeta, resistir a la burla de muchos familiares nuestros que hoy siguen en la iglesia imperial y la iglesia romana, sino que se van a poner la marca del anticristo y van a adorar la imagen de la bestia. Vamos a tener que resistir eso, tal vez hambre, tal vez calamidades, persecuciones. Pero hay algo más que nosotros vamos a tener que enfrentar. Lo segundo que vamos a tener que enfrentar es el juicio de Jesucristo. Por eso Él dice, y de escapar de todas estas cosas que vendrán, pero eso no es lo único, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Te hago una pregunta con todo el amor. ¿Estás preparado para hoy estar en pie delante de aquel cuyas vestiduras son blancas como la nieve, que cubren sus pies por la santidad que tiene en su cabeza coronas porque es rey, pero que tiene ojos como llama de fuego? ¿Estás preparado hoy para que Él te comience a preguntar por tu vida, por pecado que cometiste? ¿Estás preparado hoy para darle cuentas a Dios por tus dones, por tus talentos, por aquello a lo que te llamó, por tu familia, por el propósito que Él tenía para ti? ¿Estás preparado para eso? Si la respuesta es no, pastor, no estoy preparado, pues entonces necesitas orar a partir de hoy. Orar para que el Señor te dé las fuerzas. Hay un propósito especial para ti. Así como el propósito de Dios para mí es estar aquí hoy predicando esta palabra. El propósito de Dios para mí es estudiar su palabra, leer mucha Biblia, orar por cada uno de ustedes que se conectaron. Mi propósito es pelear contra las huestes de maldad que hacen que tú no quieras recibir el reino de Dios en tu vida. Ese es el propósito que Dios tiene para mi vida, y lo he descubierto a través de los años, en oración, en humillación, en santificación, apartándome y dejando el mundo para poderme consagrar y escuchar la voz de Dios. Así hay un propósito para ti, y tu propósito no es lo que hoy tú ves en tu casa cómodo, en un sofá, en tu trabajo, en los sueños terrenales. Ese no es el propósito que Dios tiene para ti. Hay un propósito en su reino, pero solo lo puedes averiguar tú si tú te dispones a buscarlo. De lo contrario no vas a poder. Acerca del reino que se avecina, acerca del poder que nosotros tenemos en Jesucristo, quisiera leerlo en las palabras de Charles Spurgeon. Spurgeon es llamado el príncipe de los predicadores, uno de los más grandes predicadores que este mundo ha conocido. Y él lo describió de esta manera. Él habla acerca del poder de nuestro rey resucitado. Y tú debes grabarte esto: nuestro rey no está muerto, nuestro rey está vivo. Él resucitó, Él venció a la muerte. Y ahora lo vamos a leer.
Dice Charles Spurgeon: todo el cristianismo descansa en el hecho de que Cristo ha resucitado de los muertos. Pues si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La divinidad de Cristo halla su más segura prueba en su resurrección, ya que Él fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de los muertos. No sería irrazonable dudar de su deidad si no hubiese resucitado. Además, la soberanía de Cristo depende de su resurrección, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por otra parte, nuestra justificación, esa selecta bendición del pacto, tiene conexión con el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el sepulcro, pues Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Mas todavía nuestra misma regeneración de Jesucristo de los muertos, y muy ciertamente nuestra resurrección descansa en lo mismo, porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Pero si Cristo resucitó, entonces los que duermen en Cristo no han perecido, sino que han de ver en su carne a su Dios. La hebra plateada de la resurrección atraviesa todas las bendiciones del creyente, desde la regeneración hasta la gloria eterna, y las ata todas juntas. Cuán importante entonces será este glorioso hecho en el pensamiento del creyente, y cuánto gozo experimentará sabiendo que fuera de toda duda está probando que Cristo ha resucitado de los muertos. Charles Spurgeon. El miedo y el temor que hoy está llenando al creyente es porque tiene sus ojos puestos en este mundo. Y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a quitar los ojos del mundo a través de palabras como las del apóstol Pedro. Vayan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pedro. El apóstol Pedro hace un importante anuncio en su segunda carta. En el capítulo 2, el apóstol Pedro, perdónenme, en el capítulo 1, el apóstol Pedro nos tiene un anuncio importante. Número 1, él dice a la iglesia de este tiempo, a los judíos que están esparcidos por todas las naciones, que fue la base principal de su ministerio. Pedro se dedicó especialmente a los judíos cristianos. Les tiene un aviso importante aquí en el versículo 14. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces el apóstol Pedro dice: yo, iglesia, les voy a ser quitado, pero debo enseñarles estas cosas. Dice el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo: iglesia, necesito confirmar esto y necesito decírselos una y otra vez, porque dentro de poco yo les seré quitado, pero esto va a quedar grabado en sus corazones. ¿Qué es la verdad y cuál es el anuncio que nos está haciendo el apóstol Pedro? Está diciendo: yo les voy a dar a ustedes un anuncio que no es una fantasía ni una fábula. Dice el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces el apóstol Pedro no está hablando de una fantasía que él inventó o que los apóstoles soñaron. Ellos están hablando de la revelación del Dios Todopoderoso al ser humano, al hombre. El apóstol Pablo
lo dice en la primera carta a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahora miraremos ese texto. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, yo no les voy a hablar de filosofía, yo no les voy a hablar de humanismo, yo no les voy a hablar de una historia de un cuento de hadas, yo les voy a hablar de la verdad que nos fue revelada a nosotros, porque la vimos con nuestros ojos. El apóstol Juan en su primera carta dice que nos fue manifestada la vida, todo lo tocante a la palabra de Dios, porque tocamos con nuestras manos, vimos con nuestros ojos el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, dice que en Jesús habita todo el poder de la deidad, habita corporalmente el poder de la deidad. O sea, Dios se hizo un hombre como usted y como yo. Dios, el Dios todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, de los planetas, de las galaxias, el Dios tan grande y tan inimaginable, se hizo una persona de carne y hueso como ustedes y como yo. Y Él logró vencer la tentación, logró resistir el pecado, logró resistir al diablo y todo su ejército de maldad. Sometió su carne y vivió para hacer la voluntad de Dios. Y nos ha abierto la entrada al reino de los cielos a través de su sangre. Hoy está en el cielo, sentado en su trono de gloria, intercediendo por usted y por mí. Pero no se va a quedar allí sentado para siempre. Dentro de muy poco regresará. Dentro de muy poco regresará. Y el apóstol Pedro continúa con su anuncio. Dice el apóstol Pedro en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí estaba la Trinidad. Ahí estaba la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y Dios confirma, este es mi Hijo, este hombre que ustedes ven hoy de carne y hueso, es mi Hijo Jesús, en Él está todo mi poder, y Él es quien me agrada. Por eso nosotros debemos escuchar las palabras de Jesús con bastante diligencia. Nosotros no podemos menospreciar las enseñanzas de Jesús, porque cada palabra que Jesús nos habló, nos va a ayudar a nosotros a entrar en el reino de los cielos. Sigue diciendo el apóstol Pedro, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, Pedro, al igual que el apóstol Juan, al igual que el apóstol Pablo, fueron testigos. Ellos vieron, escucharon, tocaron. Y amada iglesia, por eso en ellos había este poder. Cada uno de ellos fue sacrificado, cada uno de ellos sufrió persecución, pero lograron poner su vida, recuerdan la palabra hupomone, lograron poner su vida, su ansiedad, sus sueños, sus anhelos, sus miedos, complejos, problemas, sus malos deseos, todas sus áreas pecaminosas, todo lo lograron poner debajo del control de Dios. Hupomone, la paciencia que necesitamos para los últimos tiempos, someternos verdaderamente a Dios. Y si tú no estás sometido hoy a este reino de poder y de gloria de Jesucristo, no vas a ser parte de su reinado milenial, porque nuestro Dios es un Dios santo. Dice el apóstol Pedro, además de esta experiencia, además de todo lo que nosotros vimos, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, Pedro dice, además del testimonio, tenemos también una Biblia, tenemos la palabra revelada de Dios, la cual confirma todo lo que hemos visto, todo lo que tocamos y oímos, está confirmado en la palabra de Dios. ¿Qué testimonio más seguro tenemos nosotros? ¿Qué confidencialidad tenemos nosotros en acercarnos a Dios y en descansar en sus promesas? Por eso cuando yo como pastor veo personas que dicen que son cristianos pero no leen sus Biblias, entiendo que esa persona no se ha convertido a Dios.
Entiendo que esa persona simplemente hizo un cambio, una transferencia de religión. Pasó de la iglesia romana o de cualquiera que sea su iglesia anterior a la iglesia cristiana, al culto, a las tradiciones de los hombres, pero aún su espíritu sigue muerto, aún su alma sigue en delitos y pecados, porque la vida no le ha sido manifestada. Cuando la vida de Dios entra en una persona, su espíritu viene, Jesucristo se convierte en su Señor y su vida es rendida a los pies de Cristo para hacer la voluntad de Dios únicamente. Eso es a lo que la Biblia le llama salvación, y ese fue el testimonio de los apóstoles, de los creyentes, y durante siglos ha sido el testimonio de hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las esferas políticas, económicas y sociales, de todos los credos, hablas, idiomas, de toda lengua, tribu y nación. Durante toda la historia, cada persona que se ha encontrado con la vida de Dios le ha rendido su ser y ha vivido solo para hacer la voluntad de Dios. Lo contrario se llama religión, y la religión no salva. Pero, ¿cuál es el anuncio tan importante que el apóstol Pedro nos tenía que hacer? ¿Que ya iba a morir? ¿Que Jesús le había dicho que ya tenía que abandonar el cuerpo? No. El anuncio que Pedro tenía que decir, y que hace parte de lo que hoy nos ayuda a desprendernos de lo terrenal, de lo material, está en el versículo 20. Y dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todo lo que Él nos va a hablar no es algo que Él cree, que Él piensa, sino que es Dios enviándole un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje para ti y para mí hoy? Capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Ese es el anuncio que Dios le dio al apóstol Pedro. No fue una fantasía, no fue algo que se imaginó o creyó. El Espíritu Eterno de Dios le dijo: Pedro, dile a tu iglesia que ya vengo. Y que en mi venida, todo lo que ellos ven, todo lo que ellos valoran y aprecian, será deshecho, será quemado, será consumido por el fuego. Y que deben vivir de una manera santa, piadosa, para hacer mi voluntad y prepararse para entrar en mi reino. Ese es el anuncio que Pedro tenía que hacer. Pero nosotros, ¿qué esperamos? Dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, o sea, según la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amado hermano, querido amigo que hoy me escuchas, que aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, todo lo que hoy vemos va a ser deshecho por el fuego. Todo, absolutamente todo va a ser destruido por el fuego de Dios. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra, pero nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales Jesucristo será el Rey y el Señor de toda su creación. Y lo veremos con nuestros ojos, como Pedro, Juan, Pablo, cada uno de ellos lo vio con sus ojos, lo tocó con sus manos. Nosotros también estamos invitados a esto. ¿Cuál será tu respuesta el día de hoy? La venida de Jesucristo no es una fábula. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Miren lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos comienza a nosotros diciendo acerca de aquellos que estaban especulando y engañando a la iglesia, diciendo que ya la resurrección había sucedido, la resurrección de entre los muertos, que ya Cristo había venido y que ya no había nada más que hacer.
Y comienza el apóstol Pablo en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué les quiero decir? La resurrección de Cristo y la segunda venida están totalmente ligadas, porque Jesucristo no se fue a descansar en su trono de gloria. Jesús no está descansando en su trono de gloria, y se lo quiero leer en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 10. Le quiero leer esto para que usted entienda qué es lo que Jesucristo está haciendo en este momento. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo Jesús? Está preparando morada para nosotros, como lo dijo en el Evangelio de Juan, pero Él está preparando su ejército, y Él sabe que todos vendrán a que todo enemigo se ponga debajo de Él, que toda rodilla se doble en su presencia y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Todos los enemigos del Señor serán puestos debajo de sus pies. Regrese conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿A qué es aquello a lo que la mayor parte de la gente le tiene miedo? A la muerte. A la muerte. ¿Cómo será de fuerte la muerte? Que primero es vencido el falso profeta, primero es destruido el anticristo, primero es atado y destruido Satanás, y el último enemigo a vencer es la muerte. La muerte tiene un poder el cual ningún ser humano puede evitar. La muerte a todos los seres humanos toca, afecta, porque la muerte entró un día por el pecado, versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esperando la resurrección de los muertos. Estamos esperando el tribunal de Cristo. Estamos esperando las bodas del Cordero. Estamos esperando el juicio frente al gran trono blanco. Pero esto debemos tomarlo con la expectativa que lo tomaron los apóstoles y la iglesia primitiva. El apóstol Pedro le dice a la iglesia, dentro de poco, en breve, debo abandonar el cuerpo como ya el Señor me lo dijo. O sea, me voy a morir, pero tranquilos, iglesia, ya lo que yo tenía que decirles, ya ustedes lo saben. Pero después de ese anuncio, Pedro les dice, no solo voy a morir, sino que dentro de poco vendrá el día del Señor, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, vendrá el día del Señor, y todos los elementos que ustedes ven arderán por el fuego. Entonces Pedro está diciendo estas cosas, estos anuncios, pero no está dejando a la iglesia en desesperanza, en miedo. Están ellos preocupados, ¿y qué vamos a hacer? Ya no está el apóstol Pedro, ya no está aquel que nos animaba, el que nos enseñaba, que nos predicaba, y ya tampoco vamos a tener casas, todo va a ser destruido. ¿Qué hacemos? Pedro les está diciendo, pero nosotros, según sus promesas, esperamos en él cielos nuevos y tierra nueva. Y mi amado hermano, si eso no es lo que usted hoy está esperando, en su vida solo va a haber, de aquí en adelante solo va a haber más miedo, más angustia, más dolor, más temor. Su vida va a ser aún más caótica de lo que hoy es, si usted no comienza a prepararse para recibir en las nubes a Jesucristo, para entrar en su reino de poder y estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en su reinado milenial. Su vida no va a tener sentido, su vida va a ser vana. Todo lo que usted está trabajando, haciendo, no va a tener ningún resultado, porque todo va a ser destruido tarde o temprano. Pero Jesucristo
Jesucristo no nos dejó a nosotros desamparados. Jesucristo no nos dejó huérfanos. Nos envió al otro Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, para darnos la convicción de pecado, para enseñarnos que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados y que debemos tomar esa cruz y seguirlo a Él todos los días. Jesús preparó todo y está alistándonos la morada donde estaremos eternamente con Él. Él está preparando eso. Ahora yo quiero que usted siga qué tan maravilloso y qué tan glorioso es lo que viene. Sí, en 7 días el Señor hizo esta creación con galaxias, con estrellas, este planeta hermosísimo, lo hizo en 7 días. Imagínese desde hace 2000 años que Jesús resucitó y subió al cielo hasta el día de hoy, en 2000 años, ¿qué no está preparando el Señor para nosotros? Ahí es donde está nuestra esperanza, ahí es donde está nuestra confianza. Sus promesas son verdad. El Espíritu Santo está hoy disponible para todo aquel que decida entregar su vida a Jesucristo. Y yo no te voy a pedir que hagas la oración de fe, yo no te voy a pedir que le digas, escribe mi nombre en el libro de la vida y te recibo. Y no, lo que yo te voy a pedir es que tú te arrepientas de tus pecados y que tú entiendas que Jesús viene como Rey y Señor a gobernar y que Él ya es Señor, tanto de su pueblo como de sus enemigos. Él ya es Señor. Que lo que hoy tú debes hacer es creerlo. Que debes bautizarte en el agua para ser un discípulo suyo, dejar tu vida atrás, dejar todo atrás y meterte en las aguas para nacer de nuevo en Él, pero con la confirmación de su Espíritu Santo. Porque te tengo noticias, iglesia, si tú te bautizaste en agua, pero tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, tú no has nacido de nuevo, por lo tanto, aún tus pecados están en ti. Y no tienes poder para vencer ni tu carne, ni la tentación que el diablo te trae todos los días. Por lo tanto, no puedes entrar en el reino de los cielos, porque la carne y la sangre no heredarán lo celestial. Y eso te lo quiero leer para que no te enojes conmigo. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿De qué nos está hablando? Del rapto de la iglesia, de la resurrección de los muertos. ¿Para qué te estás preparando? ¿Cuál es la meta y el objetivo de tu vida? Si no es estar en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No es ser santo como Dios es santo, es un mandato. ¿Cuál es entonces tu objetivo y tu meta de vida? Si no es esa, todo lo que hoy tú sueñas y anhelas será deshecho y quemado por el fuego, incluyendo tu familia si no logras salvarla. ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo hoy traiga esta convicción en tu corazón? Renuncia a la tibieza de cristianismo que has vivido hasta hoy. Renuncia a la religión en la cual tú has creído estar y crees que eres hijo de Dios, pero te comportas como un hijo del diablo. Vives para el mundo, no oras, no lees la Biblia, no piensas en Dios, no resistes el pecado. Sueñas únicamente con las cosas de esta tierra. La muerte te produce temor. No tienes idea alguna de que Dios está en su cielo esperando que tú llegues allá un día. Entonces, no te has convertido al Señor, no has recibido su Espíritu y hoy lo puedes recibir. Hoy, a través de la fe en Cristo Jesús, lo puedes recibir. La victoria del Señor no solo no se tarda, la victoria del Señor ya es un hecho, porque ya sucedió. Mira lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de Satanás? ¿Dónde está la victoria del diablo? ¿Dónde está la victoria de su ejército? ¿Dónde está el poder que él dice tener? Si él fue vencido en la cruz, fue aplastada su cabeza con el poder de la sangre de Cristo.
Y si tú abres tu Biblia en Romanos 16:20, va a decir que nosotros los hijos de Dios tenemos esta paz y este poder de Dios. Romanos 16:20. Mas el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tú y yo somos los que estamos arriba en dominio y Satanás es el que tiene que estar debajo. Nosotros somos los que estamos en esperanza, en confianza y en victoria, y Satanás es el que está en derrota, en engaño y en confusión. Él sabe que todas estas cosas van a pasar. No le creas más al diablo. Cierra tus oídos al diablo. Abre tus oídos a la voz del Espíritu de Dios que te dice: te amo y quiero salvarte. Quiero sacarte de la religión y quiero meterte en mi reino de poder. Quiero usarte, quiero llenarte, quiero limpiarte y santificarte. Quiero hacer cosas grandes con tu vida. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu conversión, amada iglesia. El Espíritu Santo va a empezar a derramarse con mucho poder sobre las vidas. Mira, esto que yo te digo, muchas personas han entrado y se han conectado y se han desconectado continuamente. Muchos han estado ahí conectándose y desconectándose. Yo sé gente que me conoce, amistades de todo, familiares, entran y se conectan y se salen rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo les parece una locura total. A ellos esto les parece una locura. Les parece una locura. Pero para nosotros estas palabras son poder y son vida. Para los que creemos son poder y son vida. Iglesia, es tiempo de prepararnos. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Colosenses capítulo 1. Voy a cerrar mi mensaje hablándote de lo que los apóstoles tuvieron que hacer a través de sus cartas y de sus enseñanzas. Mientras ellos predicaban que Jesucristo había resucitado entre los muertos, tuvieron que combatir sectas, tuvieron que combatir herejías, mentiras destructivas, que querían venir a minar la mente de los creyentes. El libro de la carta de los Colosenses es la respuesta del apóstol Pablo a las herejías que estaban atacando a esa iglesia en esa región del imperio, a una de las iglesias del Señor Jesucristo, una de las iglesias primitivas. En Colosenses el apóstol Pablo tiene que destruir todas estas herejías. Mira, ¿qué se estaba diciendo allí? Que el espíritu es bueno y la materia es mala. Sí, claro, habían entrado ya los gnósticos, especialmente los gnósticos docistas, que decían que el cuerpo era malo, el cuerpo era sucio y destructivo, que cómo Dios hubiera podido hacerse un hombre. Entonces creían en Jesús, pero decían que Jesús era como un espíritu. Esas herejías habían entrado allá. ¿Qué otra herejía? Se debe cumplir con ceremonias, ritos y restricciones a unas abstenciones de carne o de ropa para poder ser salvo o perfeccionarse. ¿Qué otra herejía? Se debe negar el cuerpo y vivir un ascetismo total, o sea, una abstención de las cosas de la carne. Dice, los ángeles deben ser adorados. Siguiente herejía, Cristo no pudo ser humano y Dios al mismo tiempo. Siguiente herejía, se debe obtener conocimiento secreto para ser salvo o perfecto, y esto no está al alcance de todos, o sea, es algo privado. Otra herejía, se debe adherir a la sabiduría, tradición y filosofías humanas. Siguiente herejía, se deben combinar aspectos de varias religiones. Y siguiente herejía, no hay nada malo con la inmoralidad. Estas fueron básicamente las herejías que tuvo que combatir Pablo en esa iglesia en especial. Sin mencionar los judaizantes que querían meter la ley de Moisés para llegar a ser salvos. Pero para eso Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas, para ese punto específico. Estas herejías que el apóstol Pablo tuvo que combatir siguen siendo los mismos espíritus que hoy nosotros los pastores combatimos desde el altar. Entre la gente que quiere seguir agregándole al cristianismo rituales, tradiciones, filosofías,
costumbres paganas, creencias, humanismo, psicología, prosperidad, 1000 herejías que han entrado. Y Pablo, ¿cómo lo combate? Pablo comienza en el versículo 15, dándonos un punto maravilloso y diciendo, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no sé cuántos pueden decir amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el primero, Él es el último. Él es el principio, Él es el fin. Él es el eterno Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestro guardián. Él es nuestro muro de fuego alrededor nuestro. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra ciudad fortificada. Él es nuestro sanador. Él es nuestro rey, nuestro proveedor. Él es el que nunca duerme, el que siempre vigila y guarda nuestra alma. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Él es quien nos está cuidando y nos está protegiendo del error, del sueño en que muchos han caído, de la mentira en que muchos han caído. Es hora de que nosotros levantemos nuestra vida para Dios, la ofrezcamos como un sacrificio vivo, agradable y puro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Termino con 2 canciones antiguas. Voy a terminar con 2 canciones, 2 himnos que la iglesia cristiana primitiva cantaba, y con estos himnos o cánticos espirituales, con esto ellos alimentaban su fe. Y ellos no estaban como tú y yo viendo los servicios a través del celular, de un computador, cómodos en casa. Ellos estaban escondiéndose en las montañas, bajo tierra. Ellos vivieron en las catatumbas o las alcantarillas de Roma. Ellos fueron atribulados, perseguidos, pobres, asesinados, aserrados, comidos por leones. Ellos fueron sacrificados y torturados. Pero ellos no negaron a Jesucristo. Ellos no se sujetaron al gobierno del anticristo que había en ese tiempo, que era el tirano romano, el emperador romano. No, ellos esperaban en los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cómo? Ellos cantaban estos cánticos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ellos decían: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Qué precioso himno! Dios se nos manifestó en carne. La vida llegó a nuestra vida. Lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Somos uno hoy con Él. Él fue justificado en el Espíritu, vivió santo, perfecto, delante de los hombres, no cometió ni un error, fue a la cruz inmaculado, sin mancha ni arruga. Satanás no tiene parte ni suerte con Él. El diablo no tuvo ningún poder sobre Él, y como no lo tuvo sobre Él, no lo tuvo sobre mí, porque soy su hijo. Soy su hijo. Fue visto de todos los ángeles. Los ángeles en el cielo lo único que hacían era decirle: santo, santo, santo. No solo tú que estás sentado en el trono de gloria, tú que estás entre los hombres, sigues siendo santo, santo, santo. Los ángeles. Fue predicado, proclamado el mensaje del evangelio a todo el mundo. A toda criatura fue predicado este mensaje maravilloso, pero fue creído y recibido por el mundo antiguo. El mundo antiguo abrazó este mensaje, dejó toda su vida para seguirlo a Él. Y después de esta proclamación gloriosa, fue recibido arriba en gloria. Aquel que en la cruz dijo: consumado es, o sea, dijo: he cumplido.
mi misión. Aquel que terminó todo lo que el Padre le dio para hacer. Él no dejó nada inconcluso. Se presentó con su sangre delante del trono de Dios como sumo sacerdote una sola vez y para siempre, y se sentó en su trono de justicia, y desde allí está gobernando toda su creación, esperando que sus ejércitos estén todos listos para venir y acabar los ejércitos de maldad, para quitarle a la muerte una vez y para siempre su dominio y vivir nosotros en cielos nuevos y tierra nueva. Este cántico lo cantaron ellos y les daba promesas y les daba fuerza y esperanza. Por eso es que el saludo entre los cristianos antiguos era Maranatha, Maranatha. La palabra griega que significa Cristo viene, Maranatha, Cristo viene. Era su saludo en las catatumbas, en las plazas, en el Coliseo romano, mientras estaban siendo comidos por los leones. Alababan a Dios con esta clase de cánticos y de himnos espirituales. Siguiente himno, y con esto cierro mi mensaje. Efesios capítulo 5, versículo 14. Otro himno, otro cántico espiritual que encierra una gran verdad para la iglesia el día de hoy. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un cántico muy sencillo, pero muy profundo. Despierta del sueño. Abre los ojos hoy a la realidad, a la verdad del Evangelio. Jesucristo resucitó con poder y vendrá muy pronto. Y tú y yo entraremos en su reinado milenial. Para ti y para mí están preparados los cielos nuevos y la tierra nueva. Despiértate, creyente. Despiértate, tú que escuchas. Levántate de los muertos, de los que viven para la tierra, de los que viven para las cosas de este mundo. Levántate entre ellos, sacúdete de toda contaminación y te alumbrará Cristo. Quiero hacer una invitación en esta tarde. A ti que estás allí en casa, tú que sabes que aún no has rendido tu vida a Jesús, que has tenido miedo de hacer su voluntad, tienes dones, talentos, tienes un llamado, o tal vez ni siquiera conoces que Dios tiene un propósito para ti. Tú que no te has rendido al reinado del Señor, esta es tu oportunidad el día de hoy. Y quiero invitarte con todo mi corazón a que entiendas que este mensaje no es mío, yo no lo escribí, no escribí un solo apunte de este mensaje, ni uno solo. Lo único que me dediqué fue a llenarme de la presencia de Dios el día de ayer, llenarme de Él, y anhelar a este Rey precioso y maravilloso a quien amo, mi Rey, mi Jesucristo, mi Señor, mi Dios, para venir a decirte hoy que hoy puedes entrar en su reino. Vamos a orar, y si tú sientes entregar tu vida al Señor, lo puedes hacer allí con tus propias palabras. Pero si tú le vas a entregar tu vida a Jesucristo, asegúrate de que me escribes un mensaje, porque tú vas a tener que bautizarte en agua. No es simplemente una confesión de labios. Vamos a tener que bautizarte en el agua, sumergirte para demostrar que estás arrepentido de tus pecados y que a partir de ahora vas a vivir solo para Dios, que ya no soñarás más con esta tierra, sino que vas a comenzar a prepararte para el reino eterno. Y si tú ya te bautizaste un día cristianamente y en una iglesia cristiana, aún en esta iglesia, te bautizaste, pero no te has rendido a Dios y no has vivido para Él, no tengo ningún problema en volverte a bautizar y hacerlo correctamente. Y te vas a comprometer con Dios a orar hasta que recibas el Espíritu Santo y nazcas de nuevo y entiendas que el poder de Dios es real y es para nosotros hoy. Así es que hago esta invitación y yo cumplo con mi deber como siervo de Dios, como mensajero el día de hoy. Esto simplemente es un mensaje, no es mío. Viene del trono de la gracia, viene del trono del Padre que te ama y que no quiere que te pierdas. Inclina tu rostro donde tú estás y vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra, bendito y maravilloso Dios,
y siento tu presencia, Espíritu Santo. Sé que estás acá y sé que tú nos has hablado a todos, Señor. Hemos renunciado al miedo, Señor, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. Hemos salido, Señor, de ese punto de comodidad y de quietud y de reposo en donde habíamos entrado, Señor. Y estamos, Señor, creyendo en tu anuncio. Estamos creyendo en que tú regresarás y que como volverás con poder, nosotros queremos hacer parte de ese reino. Hoy te quiero pedir, poderoso Espíritu Santo, que a través de esta transmisión tú toques el corazón que se ha rendido a ti, Señor, y que tú le muestres la necesidad de salvación. Muéstrale a todo aquel que hoy no es salvo, muéstrale que necesita rendirse a ti, Jesús. Muéstraselo, Señor. Yo no puedo. Aquí termina mi trabajo y empieza el tuyo, Señor. Traspasa sus corazones. Tu palabra es vida y tu palabra es poder. Traspasa sus corazones, sus mentes, sus almas, Señor. Rompe el dominio del pecado. Destruye la mentira que Satanás había metido a través de la religión, de tradiciones y de mentiras, de herejías. Destruye, Señor, eso. Y glorifica tu nombre, precioso. Y que este mensaje sea hoy de salvación, Señor, para que muchos logren alcanzar la tan anhelada salvación, la victoria sobre Satanás en sus vidas y la victoria final sobre la muerte, cuando resucitemos contigo y seamos incorruptibles para siempre, Señor. Permíteme, Jesús, ver tu salvación a través de este mensaje, Señor. Primero en la congregación a la cual tú me diste como pastor. Pero segundo, Señor, en familia, en personas alrededor nuestro que vengan a ser creyentes en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, a ti doy toda gloria y honor, Señor, y poder. Y tomo tu autoridad para atar todo espíritu diabólico, todo espíritu satánico, Señor, todo demonio que haya salido de retaliación y de venganza por este mensaje, Señor, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret y lo envío al lugar que pertenece, al abismo, en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Señor, declaramos tu victoria. Es tu victoria la que declaramos sobre la muerte, sobre tronos, potestades y dominios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, Señor, y te damos alabanza. Aleluya y amén. Dios les bendiga, les amamos, mis hermanos.